¿qué significa que la creación del mundo fue con una donación? Los primeros maestros explicaron que la creación del mundo no se debió a alguna carencia, porque no puede decir que el Creador tenga una carencia. Por el contrario, el mundo fue creado con una donación. Esto es como dice Midrash Rabbah Bereshit. El Creador le dijo a los ángeles cuando quiso crear al Adam Harishon, y ellos dijeron: ¿quién es el hombre para que lo recuerdes? El Creador respondió a ellos que ¿cómo es? Es como un rey que tiene una torre abundante con infinita abundancia, pero no hay invitados. Es simplemente que Él quiere dar para que las criaturas disfruten, mientras una carencia se considera cuando una persona debe recibir y quiere recibir, pero no puede. A esto se le considera una carencia. Pero otorgar no se considera una carencia. Por lo tanto, él aprende que la creación del mundo, debido a su deseo de hacer el bien a sus creaciones, fue una donación y no sale de una carencia. Cuando recibimos algo, debe haber una deficiencia. Esto es que si el receptor quiere disfrutar lo que recibe, el receptor debe escoger solo esto que él anhela. De otra manera, no debe sacar placer. Él quiere disfrutar, pero no es posible. Esto es lo que vemos en nuestra naturaleza. Por lo tanto, la medida del placer que él recibe de algo depende de la medida del deseo. Por lo tanto, el deseo por algo determina la medida del placer, así sea mucho o poquito. Para que su deseo de hacer bien, lo que significa que las criaturas puedan disfrutar el deleite y el placer, Él creó un deseo y un deseo de recibir placer. Si no pueden satisfacer la carencia por lo que quieren, entonces ellos sufren. Y en la medida del sufrimiento de no poder satisfacer la carencia depende de la medida del deseo por esto. A veces el sufrimiento se vuelve tal que la persona dice: prefiero morir antes que vivir si no puedo satisfacer lo que deseo. Esto se debe al sufrimiento por su carencia. Naturalmente, cuando la persona satisface su necesidad, de la cual dijo: prefiero morir antes que vivir, ¿qué placer siente cuando satisface su deseo? De hecho, cuando se habla del trabajo, la persona debe llegar a tener carencia por no estar en devekut, adhesión con el Creador. A tal punto, él dice: si no puedo lograr la devekut con el Creador, esta carencia me causa tal tormento que digo: prefiero morir antes que vivir. A esto se llama un deseo verdadero. Y esta carencia es digna de ser llenada y satisfecha.
Y el orden del trabajo es que cada vez que se despierta en la persona el anhelo por la Debekut y la persona va por el camino que lo lleva a la adhesión con el Creador, esta siempre verifica si se le ha concedido acercarse al Creador. Es decir, cuando dice, y amarás al Creador tu Dios con todo tu corazón. ¿Ama realmente al Creador o también se ama a sí mismo esta persona? Así es como dijeron nuestros sabios. Todo aquel que combine el nombre de los cielos con otra cosa es desarraigado del mundo. Esto significa que pide al Creador para que lo ayude a hacer todo en nombre de los cielos. Es decir, que toda su intención sea otorgar. Sin embargo, la persona también combina un poco por su propia necesidad, lo cual es otra cosa diferente que en nombre de los cielos. Porque en nombre de los cielos es otorgar, mientras él, durante la plegaria para que el Creador lo ayude, también quiere recibir para las necesidades del receptor para sí mismo, lo cual es realmente todo lo contrario al deseo de otorgar. Esta es la razón por la cual él es desarraigado del mundo. Es decir, el Creador creó el mundo para hacer el bien a sus creaciones. Y de este mundo es desarraigado debido a la falta de equivalencia de forma con el Creador. Por lo tanto, se critica a sí mismo en todo momento para ver si va por el camino correcto. Si ve que está equivocado, esto le causa sufrimiento. Pero el sufrimiento debe ser en gran medida. Esto significa que el sufrimiento es el resultado de la carencia. Es decir, que la intención no es que pase por sufrimientos, sino que tiene que tener carencia, y esta es la que causa el sufrimiento, ya que el sufrimiento por el que pasa atestigua acerca de la medida de su carencia. De esto se deduce que era necesario que las criaturas fueran creadas con el deseo de recibir, ya que sin un deseo y anhelo de recibir placer, éstas no comprenderían el concepto de placer. Por lo tanto, ¿por qué nos sentimos deleite cuando tenemos un deseo y anhelo por el placer? Sino que debemos esforzarnos, de lo contrario, no tendremos placeres, tanto material como espiritual. La respuesta está en lo que se refiere a la intención antes mencionada de hacer bien a sus criaturas. Está escrito en el principio del libro del árbol de la vida. En sus comienzos, el sin restricción fue para sacar a la luz la perfección de sus acciones. Explica allí qué significa, dado que existe la cuestión de que cada rama quiere parecerse a la raíz. Por lo tanto, cuando los seres creados reciben el bien y el placer del Creador, se avergüenzan de esto. Por eso, se hizo una corrección a favor de las criaturas, la cual es que si reciben con el fin de otorgar, no sentirán vergüenza durante la recepción del placer. En consecuencia, debemos entender que si decimos que el Creador desea hacer el bien a sus creaciones, es una donación, tal como lo mencionamos entonces. ¿De dónde vienen los malvados? Esto implica que el que no quiere recibir el bien y el placer se llama malvado, pero
¿por qué se lo llama malvado si no quiere recibir el bien? ¿Y aquel que sí recibe el bien y el placer se llama justo? La cuestión de observar Torah y Mitzvot es como dijeron nuestros sabios: he creado la tendencia al mal, he creado la Torah como condimento. Porque a través de la Torah y las Mitzvot el mal será corregido. Pero ¿cuál es el mal? Es que no podemos recibir el bien y el placer debido a la disparidad que nos causa vergüenza. Debido a la vergüenza no se nos puede dar, ya que la vergüenza impide la plenitud del bien y el placer. Esta es la razón por la cual se nos da el bien y el placer. Por lo tanto, se les dice que no solo no se les da el placer y el placer, sino que también les agregan un nombre. Son llamados malvados. Deberíamos entender por qué se los llama malvados si no pueden recibir el deleite y el placer. Dado que el Creador creó el mundo como una donación, es como un hombre rico que tiene todo y al cual no le falta nada, y quien desea dar en caridad a los pobres. Y dado que quiere que el hombre pobre reciba la donación, este se siente a sí mismo con un espíritu elevado y que no sienta ninguna incomodidad al recibir la donación. Por ello el rico dijo: daré la donación grande o pequeña, pero con una condición. Es decir, la donación grande o pequeña no depende del dador, sino que depende del receptor. Esto es así porque desde la perspectiva del dador, él puede dar mucho más de lo que el receptor puede alcanzar o recibir. Es decir, el receptor no puede saber cuánto bien y placer le puede dar el dador, ya que el receptor no sabe cuál es el patrimonio del dador. En cambio, en la medida en que el receptor intenta exigir el bien y el placer de acuerdo con lo que evalúa, conoce y entiende que el dador puede darle. Y de hecho, lo que el dador puede darle también está por encima del intelecto del hombre, y no puede apreciar nada por encima de su intelecto. Por lo tanto, la persona debe creer que hay aspectos que son más importantes de lo que el receptor puede imaginar, porque todos los alcances del inferior se construyan en una línea externa, mientras en la espiritualidad se compone de una línea interna. Está escrito: todo el mundo inferior con respecto al mundo superior es como un grano de mostaza en comparación con el mundo entero. Por esta razón, todas las daciones del superior, de lo cual dicen grande o pequeño, no depende del superior, sino de la capacidad del inferior para cumplir con las condiciones del dador. Solo en la medida en que el inferior trata de cumplir con las condiciones, en esta medida el inferior recibe. Es decir, si el inferior puede dar la intención por grandes daciones, recibe grandes daciones. ¿Y cuáles son las condiciones que el dador pone específicamente y que el inferior debe cumplir? Si el Creador creó el mundo como una donación, es decir, que Él no tiene carencia alguna, ¿por qué necesita el inferior
cumplir su voluntad, parece como si el dador no quisiera darle, a menos que reciba del receptor alguna retribución. La respuesta es que el Creador colocó condiciones al dar para que su receptor no reciba la donación en su propio anhelo de recibir, aun cuando el anhelo de dar que tiene el dador es muy grande. Aún así, el dador quiere que por esta razón él deba renunciar a la recepción y recibir la donación solo por el placer que esto le causa al dador, que aquel que otorga al receptor. Nuestros sabios dijeron: todas tus acciones serán en nombre de los cielos y no en tu propio beneficio. Por lo tanto, debemos saber que esta condición del Creador de querer que todos trabajen solo para Él y no para beneficiarse a sí mismos, no es para beneficiar al Creador como si Él lo necesitara. Más bien, el hecho de que las criaturas trabajen para beneficio del Creador es para beneficio de las criaturas. Es decir, es para que las criaturas no se sientan incómodas cuando reciben la donación del dador. Esta es la razón por la cual el dador estableció esta condición de que debe hacer todo en nombre de los cielos y no en su propio beneficio. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Por qué a los que no quieren observar la Torah de las Mizbot se les llama malvados? Después de todo, la Torah de las Mizbot fueron dadas para purificar a Israel con estas. Como dice el rabí Hananiah ben Akashia, resulta de lo dicho que aquel que no observe la Torah de las Mizbot no recibirá ni el bien ni el placer, y por esto se les llamará malvados. Es como un gran médico que acude al hospital donde atiende a pacientes con cáncer, la cual es una enfermedad mortal. Dios nos libre, de la cual no hay cura. Y él dice que tiene un remedio y que si toman el remedio todos sobrevivirán. Además, todos dirán después: ahora nosotros disfrutamos de la vida. Es decir, dirán que ahora ven que valió la pena nacer para recibir estos placeres. Y después todos dirán de todo corazón: bendito sea el que dijo que exista el mundo, ya que estarán en un mundo en el cual todo es bueno. Sin embargo, hay un grupo de personas que no permiten que el médico ingrese al hospital, y cuando el médico finalmente entra, después de insistir varias veces y le da el medicamento a los pacientes, ese grupo interfiere e insiste en que no deben recibir bajo ninguna circunstancia la medicación. La pregunta que surge es: ¿qué nombre se les debe dar a este grupo que no permite curar a los enfermos, ya que los pacientes están bajo su control? Esto es así porque mientras estén enfermos, este grupo obtiene un sustento. Pero si los pacientes son curados de su enfermedad, el grupo que obstaculiza se quedaría sin el sustento. Ciertamente estos son llamados con el nombre de malvados. Cada uno comprende que si el médico
puede castigarlos por no permitir que los pacientes se curen, el médico ciertamente debe hacerlo. Por supuesto que no se le ocurriría a nadie decir que el médico está enojado con estos malvados porque no le obedecen, sino que el médico los está castigando por el bien de los enfermos. Es decir, aunque el médico desea curar a los pacientes con una donación y no necesita ninguna recompensa, ya que el médico no necesita que los pacientes le den nada. Él solo cura a estos pacientes para que estos se sientan bien y sean capaces de disfrutar la vida. Desde luego, quien ve lo que hace el médico no dirá sobre él que está haciendo algo para su propio beneficio. Por esta razón, cuando el médico dice de este grupo que no permite darles el medicamento a los pacientes que son malvados y merecen castigos, para que a través de los castigos de estos sufrimientos los malvados dejen de molestar a los pacientes para que puedan tomar su medicamento, todos entienden que esto es por el bien de los pacientes y no por el bien del médico. Con esto debemos interpretar que el Creador creó el mundo con una donación y que el Creador no tiene carencia alguna para que las criaturas le puedan dar algo para completarlo, ya que el Creador está completo y no le falta nada. Y a pesar de todo, como Él quiere darle a las criaturas para que disfruten de la vida, Él establece la condición de que las criaturas recibirán todo porque el Creador quiere que ellas reciban el bien y el placer. Pues de esta manera el bien y el placer serán recibidos sin ninguna vergüenza. A esto se le llama la perfección de sus acciones. Esta es la medicina que el médico quiere dar a sus pacientes, quienes están cercanos a la muerte, llamados los malvados en sus vidas se llaman muertos. A través del medicamento llamado deseo de otorgar, estos llegarán a la devekura de Sion y se adherirán a la vida de vidas. Por lo tanto, aquellas personas que no quieren que los pacientes reciban, es decir, que no les permiten dedicarse a la Torah y a las misvot, a través de lo cual podrán ser recompensados con el medicamento llamado deseo de otorgar. En estos kelim, vasijas, el Creador puede dar el bien y el placer, ya que cuando reciben el bien y el placer en estos kelim, estos no perderán la adhesión de Bekut, llamada equivalencia de forma. La de Bekut, adhesión, significa que ellos salen del estado de malvados que se llaman muertos y son recompensados con la vida. Entonces, ¿qué significa que este grupo no quiere e interfiere para que no reciban el medicamento? ¿Cómo interfieren? Al no permitirles observar la Torah y Mitzvot. Porque por medio de esto reciben el remedio, lo cual es con el fin de otorgar. Naturalmente está claro por qué se los considera malvados. Por interferir con la recepción del remedio. Esto es el remedio a través del cual serán recompensados con la vida, llamado deseo de otorgar. Las fuerzas que interfieren y no permiten tomar la medicina llamada Mitzvot, como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación del mal, he creado la Torah como condimento. Por esta razón, aquellos que interfieren son considerados malvados, los cuales merecerán un castigo a través
de los tormentos que recibirán dejarán de interferir con la recepción del remedio. De acuerdo a esto, resulta que todo lo que hace el Creador, es decir, los castigos, son todos por el bien de las criaturas.